cómo reconocer todos los sabores y aromas de un buen vino, qué son los sulfitos, cuántas botellas se elaboran en una hectárea de viñedo. Estas y otras preguntas más vamos a resolver en este nuevo episodio del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Vino para Principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para Principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Hola, bienvenidos al episodio número 51. Mi nombre es Juan Sotres. En esta ocasión vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que hemos recibido de los podescuchas. En cada episodio recibimos varias preguntas relacionadas con el tema o sobre cualquier otro tema del mundo del vino, las cuales respondo personalmente por correo, pero en esta ocasión vamos a hacerlo a través del programa. Seleccionamos algunas de las preguntas que se nos hicieron más interesantes y que queremos compartir con todos ustedes. Así que este es un episodio de preguntas y respuestas sobre temas relacionados con el vino. Y ahora sí, vamos a empezar con las preguntas y espero que disfruten este episodio. La primera pregunta nos la envía Daniel Flores desde Guadalajara, Jalisco, y él nos dice: hace poco tuve una pequeña discusión con un mesero porque cuando abrió el vino, el corcho literalmente se despedazó. La pregunta es: ¿puede un vino estar bien aunque el corcho se desmorone? El mesero me decía que el vino estaba bien, pero yo no lo acepté y le pedí una nueva botella. Muy bien, Daniel, en esta ocasión creo que voy a tener que decir que los dos están equivocados de cierta forma. Aunque un corcho quebradizo es un signo de preocupación, no quiere decir automáticamente que el vino está malo, así como tampoco quiere decir que está bueno. En realidad necesitas probar el vino para averiguarlo. Me ha tocado probar unos estupendos vinos de botellas con bastantes años en las que el corcho prácticamente se convirtió en polvo en mis manos, pero aún así no le entró oxígeno y el vino estaba muy bueno. Y por el otro lado también he probado otros vinos que obviamente sí se oxidaron debido al que el corcho se secó y estaba quebradizo. Un corcho seco solo nos puede dar una idea de las condiciones de guarda de la botella, pero no quiere decir que el vino esté bueno o esté malo. En este caso, si estás en un restaurante, abran el vino, pruébalo, y si al probarlo detectas que es un vino que ya está oxidado, lo puedes regresar con toda confianza. Vamos a la siguiente pregunta, y esta nos la envía Miriam Ramírez desde Chihuahua, y ella nos escribe: ¿cuál es el acomodo correcto de las diversas copas de vino en una cena formal? Por favor, ayuda. Esta es una muy buena pregunta porque cualquiera de nosotros nos puede tocar una cena formal en la que nos enfrentemos con un buen número de copas y no sepamos por dónde empezar. Bueno, empecemos con la copa para el agua como punto de referencia. Esta copa debe ir siempre a tu derecha, justo arriba del cuchillo. Y después las copas de vino van a la derecha de esta. La mayoría de las escuelas de etiqueta están de acuerdo en que las copas de vino deben de ir en el orden que van a ser utilizadas de adentro hacia afuera, similar al orden de los cubiertos. Entonces, esto significa que de izquierda a derecha tendríamos la copa para el agua, la copa de vino blanco y la copa de vino tinto. Lo ideal sería que fuera así de simple, pero desafortunadamente existen también algunas escuelas europeas especialistas en este tema que piensan exactamente lo contrario e indican que cuando hay varias copas de vino, el primer vino es el más lejano a la derecha. Me ha tocado asistir a varios eventos en los que hay frente a mí unas 4 o 5 copas o incluso más. Algunas veces están a la derecha del plato, algunas veces enfrente de él y algunas otras no puedo distinguir cuáles son mis copas y cuáles son las del vecino. En estas situaciones, solo relájate. Te recomiendo nada más poner un poco de atención conforme los vinos son servidos. Está bien preguntarle al mesero si te deja ver las botellas, para que así tengas una idea de qué vino va en cada copa. Y recuerda poner siempre la copa de regreso en su lugar para mantener el orden cualquiera que este sea. Si estás en una cena maridaje, por ejemplo, en una cata de vinos, la persona que esté guiando el evento te va a ir indicando qué vino probar y cuál es cada uno de ellos. Si estás en cualquier otra cena, lo más seguro es que las acomoden en cualquiera de las formas que acabamos de mencionar, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y sin importar la dirección, siempre tendrán ese orden, desde la copa del agua hasta el último vino que vamos a probar. Continuamos con el correo de Pablo Rojas, que nos escribe desde Morelia, Michoacán, y él nos pregunta: ¿puede el paladar de cualquier persona ser entrenado para reconocer todos los sabores y aromas de un buen vino? ¿O los grandes catadores nacen y no se hacen? Pablo, cualquiera puede mejorar sus habilidades de cata a través de la práctica. Cualquiera.
La gran diferencia entre un catador profesional y la mayoría de los consumidores de vino es que los profesionales normalmente prueban unos 20 diferentes vinos por día, varias veces a la semana, y esto se traduce en práctica. Realmente están practicando sus habilidades de cata. Para todos nosotros que no probamos esta cantidad de vino todos los días, lo que ayuda muchísimo es tener una personalidad que sea por naturaleza curiosa, entusiasta y expresiva acerca de cómo huelen y saben las cosas. Y no solo el vino, sino cualquier cosa. Si buscas mejorar tus habilidades de cata, acostúmbrate a poner más atención a los aromas y sabores que te rodean y descríbelos siempre en tu cabeza. Si entras en una tienda de flores, percibe los aromas y trata de describirlos. Si estás en un restaurante, haz lo mismo. E incluso si te comes un hot dog, trata de desmenuzar todos los sabores y aromas que encuentras y describirlos en tu cabeza. Practica todos los días y luego cuando tengas un vino frente a ti, vas a ver qué fácil va a ser describirlo. El siguiente correo es de Roberto Palacios desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y él nos escribe: mi pregunta es, ¿se puede regresar una botella de vino en un restaurante después de haberla aceptado? Una amiga y yo ordenamos una botella de Viognier francés. Cuando el mesero la abrió y me la dio a probar, parecía estar bien y la acepté, pero conforme se calentó, tomó un sabor muy diferente que no nos gustó para nada. ¿Tú qué harías? Bueno, Roberto, yo intentaría dos cosas. Primero, si sospechas que el vino está defectuoso, pero no lo notaste en la primera ocasión, y créeme que pasa, le pasa hasta a los mejores, háblale al sommelier o al mesero y coméntale la situación, e invita a que pruebe el vino. Si al probarlo está de acuerdo en que es una botella defectuosa, muy probablemente te van a ofrecer otra botella del mismo vino sin ningún costo. Pero si el vino no está defectuoso y es una simple cuestión de que lo disfrutabas más cuando estaba un poco más frío, en ese caso yo pediría una cubeta de hielo para enfriar el resto de la botella. Algunos blancos simplemente saben mejor cuando fríos. Las temperaturas un poco más altas los pueden hacer parecer flojos, toscos o sumamente dulces. Al final, si la botella tiene algún defecto, no hay problema en regresarla, incluso aún después de haberla aceptado. Eso no te obliga a terminártela. Pero si es solo que no es el tipo de vino que esperabas, ahí sí no hay muchas opciones. Pero bueno, esto pasa y es lo interesante del mundo del vino. Probar nuevas cosas y decidir qué es lo que a ti te gusta. Velo como una experiencia más. Te puedo asegurar que la próxima vez que vayas a un restaurante y veas este vino en la carta, ya vas a saber que es una botella que no te gusta y vas a seguir probando nuevos vinos. Continuamos con más preguntas y respuestas y la siguiente la envía Rocío Resillas desde el Distrito Federal y ella nos escribe: una pregunta sencilla que siempre he tenido curiosidad. ¿Cuántas botellas de vino se elaboran con 1 hectárea de viñedo? Esa es una muy buena pregunta, Rocío. En el programa siempre estamos hablando de cuántas hectáreas de viñedo tiene un país o cuántas toneladas de cierta uva se producen en una región, pero muchas veces no sabemos a cuántas botellas nos referimos. Bueno, para responder tu pregunta, primero hay que aclarar que existen muchas variables que afectan el rendimiento de un viñedo, pero vamos a hablar en términos muy generales. Ok, para elaborar una botella de vino se necesitan entre unas 600 a 800 uvas. El equivalente a unos 3 a 10 racimos de uva, dependiendo de la variedad. Después tenemos otros factores que influyen, como el espacio entre las vides, las condiciones del viñedo, la edad de las uvas. Todo esto juega un papel importante en cuántas uvas se obtienen de 1 hectárea de terreno. Pero en términos generales, un viñedo usualmente produce de 5 a 25 toneladas de uva por hectárea. ¿Y esto qué significa? Bueno, 1 tonelada de uvas resulta en un poco más de 2 barricas de vino. Cada barrica contiene unos 60 galones, que equivalen a 300 botellas de vino o 25 cajas. Así que si hacemos un poco de matemáticas, tenemos que 1 tonelada de uvas rinde aproximadamente 60 cajas o 720 botellas. Si juntamos todos estos datos para responder tu pregunta, ¿cuántas botellas de vino se elaboran con 1 hectárea de viñedo? Tenemos que de un viñedo de bajo rendimiento que produce 5 toneladas por hectárea, vas a obtener 3.600 botellas o 300 cajas. Mientras que un viñedo de alto rendimiento que produce 25 toneladas de uva por hectárea, por ejemplo algunos viñedos chilenos, esto te va a dar alrededor de 18.000 botellas o 1.500 cajas de vino por hectárea. Espero no haberte confundido con tantos números, pero si regresas unos segundos, vuelves a escuchar y a apuntar estos números, te va a quedar mucho más claro. Vino para principiantes.
Salud. Continuamos respondiendo a todos sus correos y llegamos al correo de Silvia Gasol. Silvia nos escribe desde Colombia y nos pregunta lo siguiente. Me inquieta que en las etiquetas posteriores de algunos vinos hacen la aclaración de que contiene sulfitos. ¿Cuál es la importancia de ellos y por qué la advertencia? Los sulfitos tienen muy mala reputación. Sin embargo, están presentes de forma natural en muchos alimentos que consumimos, incluyendo el vino. Estos son un producto de la fermentación. La mayoría de los productores de vino también deciden agregar algo de sulfitos adicionales para proteger al vino de algunas bacterias y de la oxidación. Sirven como una especie de conservadores. Esto es bueno, ayudan a conservar en mejores condiciones el vino. Si alguna vez has estado cerca de una botella abierta que esté echada a perder, sabrás que se puede poner muy feo. El problema es que cuando los productores de vino pasan de un cierto porcentaje de sulfitos en la bebida, pueden llegar a ocasionar algunas reacciones alérgicas. Aproximadamente el 1% de la población general es sensible al sulfito y por ello en algunos países, por legislación, se advierte en la etiqueta que el vino contiene sulfitos. La mayoría de los productores no van a abusar de esta sustancia, ya que aunque es de gran ayuda, cuando se pasan de sulfitos pueden demeritar la calidad del vino. Si sabes que eres sensible y estás buscando evitar o evadir los sulfitos, tienes dos opciones. Una, dejar de tomar vino, que no creo que sea la opción que estás buscando. Y la otra que te puedo recomendar es buscar vinos orgánicos, los cuales seguro no tendrán sulfitos adicionales, aunque sí tendrán algunos rastros en pequeñas cantidades por aquellos que mencionamos que se encuentran de forma natural. Hay muchas personas también que culpan a los sulfitos de los dolores de cabeza al día siguiente o de su cruda, pero no hay que echarles la culpa de todo a los pobres. Esto no es así. Si eres alérgico, las reacciones a esta sustancia son parecidas a un ataque de asma e incluso pueden resultar en urticaria, pero no en dolores de cabeza y resacas. Continuamos con una pregunta que recibimos desde Madrid, España. La envía Adriana Clemente y ella nos pregunta: si el vino se hace solo de uvas, ¿de dónde salen todos los otros sabores que describen en las notas de cata? ¿Les añaden algo extra a los vinos? Adriana, esta es una pregunta muy común que recibimos seguido y la respuesta es no. No se les añade nada más a los vinos. Si escuchamos de repente que tiene sabores a cereza o a pimienta, no quiere decir que le hayan puesto por ahí algunas cerezas o un poco de pimienta para sazonarlo. El vocabulario que utilizan los aficionados al vino para describir los olores y sabores de esta bebida es solo eso, vocabulario. Y es lo mismo que hacemos para describir otros sabores y aromas que encontramos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando leemos una loción y decimos que tiene cítricos, sabemos que no le exprimieron ahí unos limones. O cuando probamos algún platillo nuevo, algo que nunca antes hayamos probado, lo que vamos a hacer es utilizar olores conocidos o experiencias vividas para describirlos, porque no tenemos otra referencia. Estás utilizando el poder de las palabras para describir las cosas, tal como lo hacen los amantes del vino. Científicamente, también hay una muy buena explicación para tu pregunta. Los aromas y sabores en un vino son producto de las uvas y de la fermentación. Cada variedad de uva cuenta con una composición aromática. Esta puede variar por cómo las uvas son cultivadas, tanto por el clima como las prácticas que se utilizan. Luego, durante la fermentación, estas características aromáticas son amplificadas o modificadas y pueden variar con el tipo de levadura que se utiliza y con el proceso de fermentación. Y durante esta fermentación, cientos de compuestos aromáticos llamados ésteres son liberados. Está científicamente comprobado que algunos de estos compuestos aromáticos o ésteres contienen las mismas moléculas que se encuentran en cosas como vainilla, cereza, frambuesa, pimienta, miel, rosas, etc. Es decir, los compuestos aromáticos del vino comparten la misma estructura que las cosas que estamos describiendo. Con esta explicación, entonces, podemos deducir que muchas de las descripciones que utilizamos tienen un fundamento químico. Con el tiempo y la práctica, se convierte simplemente en un hecho de reconocerlos y ponerles palabras. La siguiente pregunta la envían desde la ciudad de Tijuana y Vladimir Cervantes nos dice: cuando un vino del hemisferio sur pone la añada en la etiqueta, digamos 2006, ¿este vino es 6 meses más viejo o 6 meses más joven que un vino 2006 del hemisferio norte?
Tal vez no exista mucha diferencia, pero es solo por curiosidad. Y para eso estamos, Vladimir, para resolver curiosidades también. Los vinos del hemisferio sur son cosechados cuando acá en el hemisferio norte es primavera, alrededor de marzo más o menos. Es decir, 6 meses antes que cuando se efectúa la cosecha en el hemisferio norte, que es por agosto o septiembre. Y como dices, aunque parece poco tiempo, a veces es impresionante que, por ejemplo, los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, los cuales son normalmente liberados el mismo año de su cosecha, a veces pasa, a mí me tocó verlo el año pasado, por ejemplo, que algunos de los vinos de 2008 de Nueva Zelanda ya estaban en las tiendas, incluso antes de que la cosecha 2008 empezara por acá en México o en cualquier otro viñedo del hemisferio norte. Así que si tienes curiosidad de probar un vino del 2009 y ya no puedes esperar, en un par de meses muy probablemente ya vas a encontrar algunos de estos vinos del hemisferio sur en las tiendas. Y aprovechando, ¿cuáles son considerados países del hemisferio sur? Bueno, pues algunos ejemplos son Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay. Y con esto llegamos a la última pregunta. Esta nos la envía un podescucha desde el Distrito Federal. Héctor Alfaro es quien nos escribe y nos dice: hola, ¿qué tal? La otra vez, en una reunión con algunos amigos, tuvimos una discusión del por qué en un restaurante el mesero te pasa el corcho cuando abre una botella. ¿Cuál es la historia de esta tradición? En efecto, como menciona Héctor, esta ya es una tradición, la cual empezó hace mucho tiempo, y es que antes lo que pasaba es que las botellas no siempre tenían etiquetas. Aprovechando esto, hubo una época en que algunos comerciantes de vino podían rellenar las botellas o incluso podían venderte alguna bebida que no era la que indicaba la etiqueta. Lo que empezaron a hacer los productores en aquel entonces fue poner en el corcho el sello de la bodega, de manera que al inspeccionar el corcho y al ver la marca de la bodega ahí, era una buena forma de asegurar su autenticidad. Es por esto que el mesero les presentaba el corcho a los comensales para que pudieran cerciorarse de que era el vino que habían ordenado. El día de hoy puedes hacer todo tipo de cosas con el corcho. Compraste el vino, así que es tu corcho. Lo puedes oler si lo deseas, si piensas que puedes aprender algo de eso. Pero en la mayoría de los casos y en mi experiencia, los corchos huelen solo a eso, a corcho. Puedes apretar el final del corcho para ver si está húmedo, lo cual te puede dar una indicación si el vino estuvo guardado en forma horizontal, manteniendo el corcho húmedo. Pero si esperas solo un momento, vas a tener la oportunidad de probar el vino y despejar todas estas dudas. Muchos de los bebedores de vino no ven un valor agregado en jugar con el corcho. Hay también a quienes sí les gusta analizar un poco el corcho. Pero bueno, esa es tu decisión. Es una bonita tradición que el mesero te presente el corcho. Y aparte es un muy buen souvenir. Yo, por ejemplo, a mí me gusta coleccionar estos corchos. Cada que tomo una botella de vino, le apunto con una pluma la fecha y la ocasión en que la tomé. Y los voy coleccionando. Y esa es mi tradición. Así que tú decides qué vas a hacer con el corcho una vez que el mesero te lo entregue. Es tu corcho y puedes hacer lo que a ti te haga sentir más a gusto. Lo importante es que ya sabes por qué te da el corcho. Muy bien, eso es todo por este episodio. Síganos enviando todas sus preguntas. Vamos a respondérselas a la brevedad por correo. E incluso nos pueden servir para hacer otro episodio de preguntas y respuestas. Y así solventar las dudas que tal vez muchos de ustedes tenían y no se atrevían a preguntar. Nos vemos en nuestro próximo episodio y bien importante, no olviden tomar siempre lo que les gusta, seguir probando nuevos vinos y todo lo demás es solo comentario. Mi nombre es Juan Sotres, muchas gracias y hasta la próxima. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes, una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.